Hola, gracias por estar ahí. Aquí seguimos con las preguntas que suelo recibir a veces por Instagram. Por favor, seguir mandándome preguntas y podemos hablar un poquito más en estos podcasts, intentar resolver algunas de las dudas que suelen ser un poco recurrentes y que creo que probablemente todos tenemos o hemos tenido en algún momento o tendremos en el futuro. Y una de ellas que suelo recibir bastante también es gente que quiere venir al hospital donde yo estoy, donde trabajo, y está pidiendo, pues eso, a ver si pueden venir a visitar y pueden hacer internados o visitas prolongadas. Entonces quizás podemos dividir un poquito el concepto, sí, cómo llevamos aquí, qué es lo que llamamos un internado, qué es lo que llamamos una residencia y qué es lo que sería, por ejemplo, pues una visita. Es verdad que yo estoy trabajando en Inglaterra y en Inglaterra, o sea, en Europa en general y en Estados Unidos, el internado es algo muy específico que está reconocido, por lo menos el internado en Estados Unidos está reconocido, es parte del matching program, ¿no? Donde tienes, pues, estás rotando durante un año, tienes internados generalistas o especialistas. En los generalistas estás rotando en un hospital en diferentes especialidades durante todo el año, y si eres un internado especialista estás todo el año con residentes americanos o europeos haciendo la especialidad. Entonces es verdad que en Estados Unidos y en Europa, que tenemos los colegios americano y europeo de especialidades, es verdad que los internados en general están un poquito como más, yo diría, estandarizados que quizás en países donde no hay especialistas europeos o americanos. Pero bueno, es verdad que no... El único como nombre que está reconocido por los colegios es el de ser diplomado o ser residente, ¿verdad? Y es verdad que me hace confusión porque yo, por ejemplo, cuando acabé la universidad y estuve unos meses en el departamento de cirugía en mi universidad donde no había ningún diplomado, me llamaban residente de cirugía. Pero claro, eso no tenía nada que ver con la residencia que yo hice en París, ¿no? La residencia europea. Entonces es verdad que a veces utilizamos el mismo nombre para cosas que son un poquito diferentes, pero en Inglaterra hacer un internado vas a estar o rotando en todas las especialidades, o un internado especialista estarás con diplomados europeos o americanos haciendo solamente neurología, lo que pasa que lo harás solamente durante un año. Y luego ya, si te dan la residencia, son los 3 años, que son muy específicos lo que tienes que hacer, tienes que publicar, tienes que parar una serie de horas en ciertos casos, en ciertas especialidades, tienes que hacer también una serie de, un nombre de casos de cada tipo, y tienes que publicar y presentar todo tu material al cabo de los 3 años, pasar el examen, y una vez que pasas el examen ya eres un diplomado. Entonces eso es verdad que un poco en relación con uno de los vídeos que estábamos haciendo antes, para hacer un internado aquí generalista o especialista tienen que reconocer tu diploma de veterinario, quizás darte una visa para trabajar en el país y ya pues eso, pasar un año como generalista y otro año como especialista. Si lo que quieres hacer es venir solamente a visitar, puedes efectivamente venir a visitar durante, pues generalmente suele ser igual una semana o quizás 2 semanas, en la que puedes aprender cosas, coger ideas, inspirarte. Pero realmente va a ser bastante poco común que en Inglaterra, en un hospital donde tengan especialistas, te dejen ir a visitar durante bastantes periodos de tiempo, porque para eso generalmente se tienen los internos. A veces hay excepciones, pero no suele ser muy común. Generalmente te suelen ofrecer quizás, pues eso, 2 semanas o con muchísimo un mes. Claro, ¿qué pasa en Inglaterra, por ejemplo? Que si no eres veterinario, en muchos sitios no te dejan ni siquiera, si no estás reconocido por el Colegio Inglés de Veterinaria, no eres MRCVS, no te van a dejar realmente tocar nada. Entonces puede ser que te dejen estar en una sala en la esquina, pero no, por ley no puedes tocar un animal si no tienes el diploma de veterinario inglés.
Entonces es verdad que las visitas en Inglaterra pueden ser un poquito limitadas por eso, y en Estados Unidos podría ser parecido, en el que puedas ir a visitar, pero por temas legales o políticos no te van a dejar tocar el animal, pero vas a poder estar mirando. Entonces es verdad que es un concepto bastante diferente que tenemos en otros países, porque yo creo que en España probablemente aún también, o cuando yo estaba trabajando en España, tú ibas a visitar un sitio y ayudabas, ¿no? Estabas ahí, sujetabas al animal o te dejaban sacar sangre o podías ayudar, realmente estabas ahí ayudando un poco al veterinario que te estaba enseñando. Cuando en Inglaterra y en Estados Unidos es muy diferente el concepto. Entonces yo veo mucha gente que me pide poder venir a visitarme. Yo creo que tienen el concepto de que van a poder venir quizás durante un mes y van a poder hacer cirugía conmigo y van a poder aprender cirugía. Y esto desgraciadamente es algo que no es posible en Inglaterra, a no ser que tengas un diploma, que seas veterinario inglés, o sea que tengas el diploma de veterinario inglés, y aún así más de 2 semanas suele ser bastante poco probable que te dejen hacerlo. Para esos periodos más largos ya tiene que ser como un interno rotatorio o un interno especialista. ¿Pero merece la pena venir para 2 semanas? Hombre, es caro, por supuesto, depende del país de donde vengas, pero claro que merece la pena porque inspira mucho y motiva mucho el ver cómo hace la gente las cosas diferentes, el tener ideas, y sobre todo yo os diría que es súper importante que vayáis a visitar sitios que tengan residentes y que tengan internos, porque vais a tener como un poco más de enseñanza, ¿verdad? Las personas que están trabajando con los internos y con los residentes están acostumbrados a enseñar, entonces os vais a enterar un poco más. Si vais a un hospital donde solamente hay especialistas que van trabajando a saco, que van viendo caso por caso, ven 11 casos al día, van súper rápidos, pues no os van a quizás explicar tanto lo que estáis haciendo o lo que estáis viendo. En cambio, estar en un hospital, ya sea universitario o un hospital donde hay muchos residentes e internos, ahí vais a estar parte del grupo y vais a poder enteraros más de lo que está pasando. El idioma puede ser quizás una limitación y por eso es verdad que es importante si vais a Estados Unidos o a Inglaterra que habléis inglés, porque si no vais a notar que os va a costar y que os vais a perder mucho, y eso es una pena porque son para mí oportunidades muy, muy bonitas, muy importantes. Yo las he hecho como estudiante, las he hecho también cuando hacía el internado, las hice cuando hacía la residencia, estuve unas cuantas veces en Estados Unidos viendo, ¿no?, cómo funcionaba y cómo otros equipos trabajaban, y me parece que se aporta muchísimo, pero acordaros que no vais a ir a un sitio y aprender a hacer una cirugía. Lo que vais a hacer es ver mucho, tomar ideas, inspiraros, pero realmente en una de estas que se dice estancias en Estados Unidos o en Inglaterra no vais a tocar un animal, bueno, un poquito, y no vais a hacer cirugías. Quizás en España y en otros países sí, pero en Inglaterra y en Estados Unidos no va a ser para realmente aprender a hacer una cirugía, a no ser que ya estéis como un interno especialista. ¿Vale? Muchas gracias, un abrazo. Nos vemos pronto.